Roma no se construyó en un día, pero lo que empezó como una pequeña aldea en el centro de Italia terminaría dominando continentes. Esta es la historia real y brutal de un imperio forjado en sangre, ambición y gloria. En esta serie de 3 episodios vamos a recorrer el viaje completo de la civilización romana, desde su origen mítico hasta su auge imperial y su caída inevitable. Episodio 1. Del mito fundacional a la creación de una república revolucionaria. Episodio 2. Las guerras externas y el caos interno que destruyeron esa república. Episodio 3. El ascenso imperial, el colapso del sistema y el legado que aún nos gobierna. Roma no solo fue historia, Roma es el inicio de todo. Año 753 a.C. Según la tradición romana, ese fue el año en que todo comenzó. Rómulo y Remo, gemelos nacidos del dios Marte y una sacerdotisa violada por el poder, fueron abandonados por orden del rey. Pero una loba llamada Luperca los salvó, los alimentó, los protegió. Y años más tarde, al discutir dónde fundar la ciudad, ya que Rómulo prefería el monte Palatino, mientras que Remo se inclinaba por el monte Aventino, les llevó a una pelea en la que Remo resultó muerto, dejando a Rómulo como el único fundador y rey de Roma. Así nació Roma, en un acto de fratricidio, porque la sangre desde el inicio fue su cimiento. ¿Es esto solo un mito? Probablemente sí. Pero como todo mito fundacional, revelaba algo real: que Roma se construyó para sobrevivir, para imponer, para dominar. Ubicada entre 7 colinas, al borde del Tíber, Roma estaba en el lugar ideal para crecer. Rodeada por pueblos más avanzados, los etruscos al norte, los griegos al sur, Roma absorbió su cultura, su arquitectura y su religión, pero mantuvo algo único: su hambre de poder. Los reyes de Roma. Antes de ser república, Roma fue un reino. Durante más de 2 siglos, el poder estuvo concentrado en un solo hombre, el rey. 7 reyes, según la tradición, aunque la historia real puede haber sido más compleja. Los primeros reyes, orden y religión. El primero fue Rómulo, el fundador, que dio nombre a la ciudad. Tras él llegó Numa Pompilio, un rey sabio, pacífico, que creó muchas de las tradiciones religiosas romanas. Fue él quien estableció el calendario romano, los ritos, los sacerdocios y la figura del Pontifex Maximus. Estos reyes no eran solo jefes militares, eran figuras sagradas, un nexo entre los dioses y el pueblo. Con reyes como Tulo Hostilio o Anco Marcio, el nieto de Numa Pompilio, Roma se expandió. Se construyeron puentes, murallas, se integraron pueblos vecinos. La ciudad dejó de ser una aldea para convertirse en una potencia en el Lacio. Roma comenzó a destacar por una característica que la definiría por siglos: su capacidad para absorber, integrar y romanizar a sus enemigos. Después de Anco Marcio llegaron Lucio Tarquinio Prisco, el primer rey etrusco. Aumentó el número de senadores y embelleció Roma. Inició la construcción del Circo Máximo. Y el sucesor de Lucio Tarquinio fue Servio Tulio, el reformador. Creó el censo, dividió a la población en clases sociales y construyó la primera muralla de Roma, la muralla serviana. Tarquinio el Soberbio, el último rey. El último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, fue todo lo contrario. Un tirano arrogante. Gobernó sin el consentimiento del Senado. Persiguió opositores. Gobernó con el miedo. Pero fue un crimen lo que encendió la revolución. Su hijo, Sexto Tarquinio, violó a una noble romana, Lucrecia. Ella se quitó la vida y con ese acto trágico se encendió el fuego de la rebelión. En el 509 a.C., Lucio Junio Bruto, un sobrino del rey que se hacía pasar por tonto para sobrevivir en la corte tiránica, de ahí lo de Bruto, vio el suicidio de Lucrecia
y juró venganza con la daga aún manchada de su sangre. Reunió al pueblo y lideró la rebelión, junto con Colatino. El pueblo y el ejército expulsaron a los tarquinos de Roma, y con este hecho se proclamó el fin de la monarquía y el nacimiento de la República Romana, de la cual Bruto se convirtió en uno de los primeros cónsules de Roma. La estructura del poder. Con la monarquía abolida, Roma entró en una nueva era, la República. Un sistema donde el poder ya no recaía en una sola figura, sino que se dividía entre varios cargos. Cónsules eran los jefes del gobierno y comandantes del ejército. Siempre había 2 cónsules al mismo tiempo. Estaban un año, sin reelección inmediata. Tenían el poder supremo, imperium, pero se controlaban entre sí. Cada uno podía vetar al otro. Gobernaban Roma, presidían el Senado, dirigían al ejército y supervisaban la justicia. Eran elegidos por la Asamblea Centuriada, compuesta por ciudadanos con derecho a voto. El sistema de 2 cónsules garantizaba que ningún hombre tuviera el poder absoluto, como en la monarquía. En tiempos de emergencia, podía nombrar un dictador con poderes absolutos, pero por un máximo de 6 meses. El Senado, fundado según la leyenda por Rómulo, con 100 miembros llamados patres, padres. Durante la República, a partir del 509 a.C., se volvió el centro del poder político y legislativo. Había entre 300 y 900 miembros, según la época. En los primeros tiempos elegía a los miembros el rey y posteriormente los elegían los censores. El cargo era vitalicio, aunque te podían echar por mala conducta. Sus funciones eran asesorar a los magistrados, aunque no tenía poder ejecutivo directo, sus decisiones, senatus consulta, eran altamente respetadas. Administrar finanzas, controlaban el tesoro público y decidían gastos de guerra y obras públicas. Decidían tratados, declaraban guerras y manejaban embajadas. Supervisaban cultos y rituales estatales. Los comicios eran las asambleas del pueblo, la base del poder democrático durante la República. A través de ellas, los ciudadanos romanos, principalmente varones libres con ciudadanía, podían votar leyes, elegir magistrados y decidir sobre la guerra o la paz. Existían varios tipos de comicios, pero los más importantes fueron los comicios centuriados, donde se votaban los cónsules y decisiones militares, y los comicios tribales, donde se aprobaban leyes y elegían magistrados menores. Aunque en teoría eran espacios de participación popular, el sistema estaba diseñado para favorecer a los ciudadanos más ricos y con mayor influencia. La lucha de clases. Pero esta república no era igualitaria. Los patricios, la aristocracia, dominaban los cargos y tierras. Los plebeyos, campesinos y artesanos no podían acceder a casi nada. Esto generó una tensión social constante. Los plebeyos protestaban, se retiraban del ejército, organizaban huelgas. Para calmar la tensión, se creó una figura sin precedentes, el tribuno de la plebe. Un magistrado elegido por los plebeyos, con derecho a veto sobre decisiones del Senado. Así nació un contrapeso real al poder de los aristócratas, aunque la desigualdad persistía. Expansión y guerra. Mientras resolvía sus conflictos internos, Roma comenzaba a mirar hacia afuera. Guerras del Lacio y más allá. Primero los pueblos vecinos, latinos, sabinos, etruscos. Luego los samnitas, los galos, los griegos del sur. Una guerra tras otra. Roma peleaba y ganaba. Cada guerra traía enemigos vencidos
pero no exterminados. Roma integraba a muchos de ellos, les daba ciudadanía parcial, les ofrecía tierras a cambio de lealtad. El ejército ciudadano. El corazón de esta expansión era su ejército. El ejército ciudadano romano fue durante siglos el pilar de la República. No era un ejército profesional, sino formado por los propios ciudadanos, hombres libres, propietarios de tierras, que tenían el deber de defender Roma cuando era necesario. Servir no era solo una obligación, era un honor. El sistema se organizaba según la riqueza. Los más ricos combatían como jinetes o soldados pesadamente armados. Los más pobres en posiciones auxiliares o como infantería ligera. A cada clase, su lugar en la formación y en la guerra. Este ejército no solo defendía Roma, la construyó. Gracias a él, Roma conquistó primero el Lacio, luego Italia entera y más allá. Pero también tenía límites. Como no eran soldados a tiempo completo, solo podían estar fuera por un periodo limitado. Y cuando las guerras se alargaron, Roma tuvo que transformarse. Así, de campesinos con espada, nacería el imperio más temido del mundo antiguo. Infraestructura militar. El poder de Roma no se sostuvo solo con espadas, sino con piedra, madera y caminos. La infraestructura militar romana fue de las más avanzadas del mundo antiguo. Un sistema perfectamente diseñado para mover ejércitos, controlar territorios y proyectar autoridad. Todo comenzaba con las vías militares, rectas, sólidas, pensadas para el avance rápido de las legiones. La vía Apia, la vía Flaminia, la vía Augusta, no eran solo caminos, eran arterias de poder. A lo largo de estas rutas, Roma construyó campamentos fortificados, los castra, que podían levantarse en una noche y que luego daban origen a muchas ciudades modernas. Cada uno seguía un diseño preciso: muros, torres, almacenes, barracones y una estructura interna que reflejaba el orden militar. También construyeron puentes, acueductos y fortificaciones en las fronteras, como el Limes del Rin o el Muro de Adriano en Britania. La logística era parte del combate. Allí donde llegaba una legión, llegaba Roma. Así, la infraestructura no solo era apoyo, era parte del arma. Con cada ladrillo, cada piedra y cada camino, Roma conquistaba no solo territorios, sino el tiempo. Desigualdad y conflicto interno. Pero mientras Roma crecía por fuera, se descomponía por dentro. La riqueza solo era para unos pocos. Las conquistas llenaban las arcas del Estado, pero esa riqueza no llegaba a todos. Los patricios se apropiaban de las tierras confiscadas. Usaban esclavos capturados en las guerras, dejando a miles de campesinos sin trabajo. Muchos ciudadanos volvían de la guerra solo para descubrir que habían perdido sus tierras. La ciudad se llenó de desposeídos, desempleados, marginados. La brecha entre ricos y pobres se ensanchaba. El Senado no respondía. Las tensiones no eran solo sociales, eran existenciales. Roma había ganado poder, pero perdido equilibrio. Lo que parecía una república fuerte
se convertiría en un campo de batalla político. En el próximo episodio, Roma se enfrentará a un enemigo legendario, Aníbal Barca. Cruzará los Alpes con elefantes y pondrá en jaque a toda la República. Y mientras conquista el Mediterráneo, la República colapsa por dentro. Aparecen los reformistas, los dictadores, los generales que ambicionan el poder absoluto. Prepárate para conocer la guerra más brutal y al hombre que cambiaría Roma para siempre.